Hola gente de YouTube, que te gusta aquí Fit Guzmán trayéndoles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que se encuentren todos muy bien y que estén pasando un excelente día. Antes de comenzar con el fanfic, por favor recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones para así poder llegar a muchísimas más personas. Recuerden que el link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción. Y ya sin más nada que decir, pasemos con el video. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el fanfic quisiera mandarles un saludo a las siguientes personas. Un saludo a Mikan7. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción on Reader. Chapter 296. CH8, 31, 296. A medida que la última hora de la reunión llegaba a su fin, Takuma y Arisu se sentaron hombro, con los pies extendidos, apoyados contra la pared, lejos de las mesas. El ambiente de la reunión se había calmado hacía tiempo. Algunas personas se habían ido y las conversaciones se habían vuelto más suaves. Algunos incluso se habían acostado en el suelo de tatami. Realmente quería entrenar contigo, suspiró Arisu con un dejo de irritación. Takuma quería entrenar con Arisu como lo hizo con Nenro y Masaaki, y ella aceptó de inmediato, pero tuvo un problema de trabajo el día antes de su entrenamiento y, por lo tanto, tuvo que retirarse del compromiso del entrenamiento. Está bien. Hagámoslo después de que regrese de mi viaje, respondió Takuma. También quería pelear con Arisu porque tenía un estilo de combate único de su linaje del clan Fuma que a menudo era necesario para manejar el shuriken gigante de Fuma y convertirlo en un arma efectiva. Quería ver de cerca qué conocimiento podía obtener de ello. ¿No crees que es demasiado pronto para que salgas de nuevo? No ha pasado ni un mes desde que regresaste, dijo Arisu mirándolo. Es temprano, pero también es el único momento en el que estoy libre. Estoy de permiso hasta que se acabe mi contrato. Si Setsuna logra salir adelante, tendré que empezar a trabajar en mi nuevo puesto. Si fracasa, tendré que empezar a buscar trabajo, y creo que me he quedado más tiempo del debido en la casa de Maruboshi-sensei. Me siento mal por aprovecharme de su generosidad, así que, cuando regrese, dormiré en el sofá de Ajin Enro mientras encuentro un nuevo lugar para alquilar. Por supuesto, como dijo Arisu, era demasiado pronto para irse de viaje de placer cuando acababa de regresar a casa después de casi un año de guerra. Pero no podía posponer las pruebas de reclutamiento de Anbu y, en cierto modo, hacer algo desafiante sería una excelente manera de volver a la jungla. ¿Ya decidiste a dónde vas?, preguntó. Takuma respondió con la respuesta preparada previamente de su viaje que lo llevaría a través de un par de ciudades importantes, un lugar de caza, un templo de larga data y algunos desvíos planificados en su viaje. Sin embargo, como no iba a visitar ninguno de esos lugares, no tendría historias que contar ni recuerdos que traer, así que pensó en una excusa. Se encontraría con un pueblito pintoresco en medio de la nada y decidiría quedarse allí después de quedar cautivado por él. La ciudad era un asentamiento real junto al lago que Maruboshi encontró durante sus viajes y que le daría a Takuma suficiente información para mentir con eficacia. Papá dijo que deberías venir a visitarnos, dijo Arisu. Claro, me gustaría volver a ver a tu padre, dijo Takuma. Conocía a Arisu desde hacía un tiempo y, en ese tiempo, había conocido a algunos de sus parientes, como su padre y su tía, que trabajaban en la fuerza policial. También había visitado su casa una vez para cenar con su familia. ¿Cómo está la familia? De repente, el rostro de Arisu se oscureció y su cuerpo se puso rígido mientras inclinaba la cabeza, provocando que su cabello verde cayera y cubriera su rostro. Papá y mamá se están divorciando, susurró. ¿Qué? Takuma estaba completamente sorprendido y desconcertado por la repentina noticia. Ella había estado muy alegre desde que él había regresado y no mostraba señales de angustia o de un problema tan grave como el divorcio de sus padres.
o si mostraba algunas señales que él había pasado por alto porque se estaba pudriendo en su propia miseria. ¿Estás bien? ¿En qué puedo ayudarte? Si quieres hablar, PFFT. Arisu giró la cabeza y se tapó la boca con la mano. Temblaba mientras intentaba contener la risa. Idiota. Vamos, estaba realmente preocupado. Takuma le dio un puñetazo en el hombro. Uno se secó una lágrima del ojo mientras sonreía de oreja a oreja. Está todo bien. Hace 2 meses cumplieron 16 años. Están pensando en criar una gallina para ver si pueden tener un gallinero en el futuro. Él suspiró pero estaba feliz de que todo estuviera bien. Notó que ella lo miraba y le preguntó qué estaba mirando. La cicatriz realmente cambió tu apariencia. Arisu sostuvo su rostro con una mano y rozó suavemente con el pulgar la cicatriz en el borde de sus labios. Deberías arreglártela. Hay un ninja Iryo en el clan que es muy bueno en el campo reconstructivo y cosmético. Cuando lo haga, será como si nunca hubieras tenido esa cicatriz. 4 No era la primera vez que hablaban del tema de sus cicatrices. El uniforme estándar de Iden Leaf tenía un cuello alto y una camiseta interior de manga larga, que ocultaba todo su cuerpo, y el uniforme de la fuerza policial también cubría su cuerpo, por lo que nunca tuvo que preocuparse de que otras personas vieran sus cicatrices. Pero, como había pasado tanto tiempo con él como Arisu, sabía en gran medida cuántas cicatrices tenía. Nunca le gustaron y recurría a la reconstrucción cosmética para borrarlas. No me molestan, respondió Takuma con la misma respuesta de siempre. Sirven como recordatorio de errores que no debería volver a cometer. Su tiempo en el anillo había dejado muchas más marcas en su cuerpo, y podía señalar una inmediatamente y recordar por qué la había recibido. Eran signos de fracaso, pero más importante aún, signos de su aprendizaje. No le gustaban sus cicatrices, preferiría no tener otras nuevas, pero no le importaba conservarlas. Luego estaban las cicatrices quirúrgicas. Eran su conexión con el pasado del chico, y desde Yu, se habían vuelto más importantes para comprender la verdad, que ahora era su pasado. Root estuvo detrás del intento de asesinato, susurró Takuma lo suficientemente alto para que Arisu lo oyera. Los Anbu y la policía habían mantenido esa información en secreto para que no se difundiera. ¿Esa raíz? Susurró Arisu, con los ojos muy abiertos. Takuma asintió. El hombre que probablemente ordenó el asesinato estaba en la ciudad en la que yo operaba, me hice la cicatriz mientras luchaba contra él. Le quité el brazo, pero escapó, dijo. ¿Pero por qué te eligieron como objetivo? ¿Recuerdas el asalto a la granja? Eso fue obra de Roth. Querían tomar represalias y asustarnos para que nos fuéramos. Oh Dios mío, debe haber sido terrible verlo allí. Fue realmente terrible. El hombre le había hecho la vida imposible al difundir los carteles de búsqueda, lo que había provocado que personas inocentes fueran torturadas. Mató a uno de mis compañeros de equipo, Riku, un querido amigo, dijo Takuma. Por una fracción de segundo, una terrible oscuridad brilló ante sus ojos. Escapó en aquel entonces, pero cuando nos encontremos la próxima vez, se lo daré de comer a las hienas para que finalmente sea de alguna utilidad para el mundo. Arisu colocó una mano sobre su mano y Takuma exhaló profundamente para liberar la ira acumulada. Lo siento, cambiemos de tema, dijo con mirada de disculpa. Hay rumores de que vas a ascender, dijo Arisu, sorprendiéndolo. ¿En serio? Preguntó porque le faltaba confianza en Setsuna. No hablé de nuestra conversación con nadie, y si solo compartiste conmigo la charla de promoción, entonces debe ser de Chunin Setsuna. Escuché que se ha estado reuniendo con jefes de departamento recientemente, y ver que ningún superior lo ha detenido debe significar que no les importa, lo que significa que están considerando seriamente tu ascenso. Desde que conoció a Mikoto y su oferta de jurar lealtad al clan Uchiha, Takuma vio 2 caminos ante él. Suponiendo que consiguiera el ascenso a la fuerza de policía, si tomaba esa ruta, entonces estaba pensando en aceptar la oferta, afiliarse y unirse al clan Uchiha. Estaría trabajando en el campo local del clan, pero a diferencia de antes, estaría concretamente de su lado, y tendría a Jonin Uchiha Mikoto, la matriarca Uchiha como su respaldo. No solo tendría un poder estable en la fuerza de policía, sino que también tendría los recursos de un clan. No era delirante pensar que recibiría el trato de miembro del clan, pero siempre que consiguiera algo comparable, eso sería una gran bendición. La segunda opción era unirse a Anbu, si aprobaba.
En el momento en que pusieron sobre la mesa el acceso al archivo de Jutsu, Takuma casi había tomado una decisión al punto de que nada lo cambiaría. Su objetivo inicial había sido sobrevivir. Obtener acceso sin restricciones a un archivo de rango C y un acceso favorable a un archivo de rango B en función del desempeño cumplía ese objetivo. Sin embargo, ya no se sentía cómodo alineándose con el clan Uchiha si no estaba trabajando en la fuerza policial. En el momento en que revelara su posición en el Enbu, sin duda se convertiría en un infiltrado, y en el momento en que el Enbu descubriera su afiliación con los Uchiha, pudo verlos presionándolo para que fuera su infiltrado. Takuma no quería quedar atrapado entre ellos, y ocultar uno del otro era imposible ya que inevitablemente se revelaría. Otra de sus preocupaciones con respecto a los Anbu era que uno de sus objetivos a largo plazo era convertirse en un Jonin. Había vivido en el mundo el tiempo suficiente para comprender que las promociones de rango, especialmente la promoción de Jonin, eran asuntos profundamente políticos. Si bien los Anbu eran un lugar óptimo para acumular logros al manejar asuntos de seguridad nacional y tenían todo el poder que uno podría pedir, no eran tan influyentes políticamente como uno de los dos clanes fundadores de la hoja oculta. Tener a los Uchiha como sus partidarios aumentaría sus posibilidades como casi nadie más podría hacerlo. Si bien podría estar equivocado, también supuso que ascender dentro de Anbu sería más difícil cuando la habilidad promedio de sus miembros, junto con sus logros, serían mayores, lo que significaba una competencia más dura que conducía a menores posibilidades de ascender. Los ascensos de rango eran inherentemente esenciales para hacerse más fuerte para alguien como él, que no tenía la profunda cultura shinobi de un clan de la que sacar partido. Sin convertirse en Chunin, no podría realizar misiones de nivel superior. Ganaría menos puntos de misión y dinero, lo que limitaría su poder adquisitivo. Y no tendría acceso a los archivos de rango B, lo que lo limitaría a jutsus más débiles, lo que frenaría su crecimiento. Y debido a eso, convertirse en un Jonin era absolutamente necesario si quería convertirse en alguien verdaderamente fuerte. Sin esa promoción, la única forma de hacerse más fuerte era tomar medidas drásticas que requerían desarraigar su vida, lo cual no era algo que quisiera hacer. No había duda de que ambos caminos que tenía ante sí eran excelentes, y sería afortunado de elegir cualquiera de ellos, pero no sabía qué le deparaba el futuro y no quería arrepentirse de haber tomado un camino solo para darse cuenta entonces de que le habría ido mejor si hubiera elegido el otro. No quiero pensar en eso. Me pone ansioso, dijo Takuma mientras se frotaba el brazo. Bueno, tienes suerte de que te vayas, respondió Arisu. Vamos a hacer un viaje juntos a algún lugar algún día, aunque sea solo un día, dijo Takuma. ¿En serio? Realmente me gustaría mucho eso, dijo Arisu con un rubor radiante en su rostro. Sí, vamos a reunir a algunos de nuestros amigos y a ir a algún lugar para relajarnos, dijo Takuma. Nunca había estado de viaje con amigos, salvo en las excursiones escolares, y quería vivir esa experiencia al menos una vez. 23. La sonrisa de Arisu se convirtió en una mueca y le dio una patada en la espinilla tan fuerte que él gritó. ¡Ay, qué carajo! Gritó Takuma mientras se frotaba enérgicamente la pierna para aliviar el dolor. ¿Por qué fue eso? Tu fea cara me irritó. Eso no tiene sentido. 6. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 36 comentarios. Votar Chapter 297. CH8, 32, 297, 3. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon@patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. A las 6 de la mañana, Takuma y Maruboshi se encontraban frente a la casa. Takuma estaba vestido con el equipo estándar de Shinobi y llevaba una mochila un poco más gruesa llena de las cosas que necesitaría para la evaluación de 2 semanas. Al ver que no sabían nada sobre la evaluación, armaron un kit de supervivencia que al menos lo mantendría seco y alimentado. ¿Cómo te sientes? Preguntó Maruboshi. Bien, me siento renovado, respondió Takuma, encogiéndose de hombros. El nerviosismo me golpeará con toda su fuerza cuando llegue. Había sido así desde sus días de escuela. Estaría bien hasta el momento final, cuando el profesor repartiera las hojas de examen y la inquietud y la preocupación asomaran. Recuerda prestar atención a tu entorno, nada es más importante que mantenerte a salvo. No sé qué te pueden lanzar. Dudo que sea fácil, dijo Maruboshi. 3. Takuma asintió.
No estaba de humor para cosas difíciles y quería aumentar gradualmente su entrenamiento hasta volver a su estado de rutina anterior a Yu. Entonces, aunque quería tener un buen desempeño, no estaba entusiasmado con eso. No lo he dicho lo suficiente, pero te agradezco que me hayas dejado quedarme tanto tiempo. Sé que habría sido una persona muy diferente sin tu amabilidad. Takuma se inclinó hasta que su torso quedó paralelo al suelo. No creía que hubiera podido recuperarse tanto sin Maruboshi. Después de que regrese, recogeré mis pertenencias y me mudaré a la casa de Ai mientras busco un nuevo lugar. Maruboshi no solo había vivido mucho tiempo, sino que también disfrutaba de pasar tiempo al aire libre. Buscando comida, cazando, pescando y cocinando su pesca al aire libre en su jardín, un estilo de vida que Takuma interrumpió cuando quería que Maruboshi regresara a su vida, y que irse le permitiera hacerlo. No me importaría que siguieras viviendo conmigo. He llegado a disfrutar de tu compañía, dijo Maruboshi. Takuma se levantó de su arco, sorprendido. Por supuesto, te cobraré alquiler y tendrás que compartir las tareas de limpieza, pero si no te importa tener a un hombre mayor como yo como compañero de casa, entonces no me importa que ampliemos nuestra situación de vida actual. El labio inferior de Takuma tembló brevemente y agachó la cabeza para ocultarlo. Sintió una sensación abrumadora que lo invadió y lo obligó a respirar profundamente. Gracias, dijo, levantando la vista. Lo pensaré y te daré mi respuesta cuando regrese. 6. Concéntrate en las tareas que te han encomendado, dijo Maruboshi con una sonrisa. Ahora, sal de aquí. No estaría bien que llegaras tarde ahora, ¿no? Me voy, dijo Takuma antes de salir de la propiedad con una calidez burbujeante en su corazón. 3. El lugar de encuentro indicado en el pergamino era uno de los campos de entrenamiento reservados para los Chunin y Jonin de alto nivel. Takuma casi se le hizo agua a la boca al entrar en el campo porque no solo era grande y estaba impecablemente mantenido, sino que también estaba conectado a una instalación de entrenamiento con equipo especializado para entrenamientos específicos. Había otras instalaciones de entrenamiento abiertas a los genin, pero no eran tan buenas y siempre estaban sobreocupadas. Takuma había usado una mientras entrenaba su audición para el jutsu de niebla oculta, pero por lo que sabía, esta instalación de entrenamiento era un lugar de última generación. Podría haber accedido a ella a través de la fuerza policial, pero estaba tan ocupado que nunca tuvo tiempo de hacerlo. Vio a un shinobi parado en el medio del campo que lo saludó cuando lo vio. Bienvenido, genin Takuma. Me alegra que hayas llegado a tiempo. Tienes un día muy ocupado por delante, así que no perdamos tiempo y comencemos, dijo el shinobi con una sonrisa educada. Sacó un pequeño pergamino de su cuerpo y se lo arrojó a Takuma. En ese pergamino encontrarás un conjunto de ropa junto con armas y algunos otros suministros. Por favor, retira todo lo que trajiste y equípate con el contenido del pergamino. ¿Es eso necesario?, preguntó Takuma frunciendo los labios. Es obligatorio. No le pareció que fuera necesario discutir y se puso el equipo que le habían proporcionado en el pergamino de almacenamiento en campo abierto. El uniforme era un mono de trabajo con una combinación de colores gris y verde. Le quedaba perfecto y le permitía una amplia gama de movimientos con márgenes cómodos que sospechó que estaban hechos a medida para él. Había muchos bolsillos, pero no tantos como estaba acostumbrado. Después de unirse a la fuerza de policía, usó su uniforme, pero antes de eso, solía usar el equipo estándar de shinobi sin el chaleco antibalas. Pero fuera de la aldea, siempre usaba un chaleco antibalas en las misiones porque necesitaba espacio en los bolsillos. No solo estaba acostumbrado a la disposición de los bolsillos de la chaqueta, sino que también tenía un sistema de lo que cada bolsillo almacenaba, todo lo cual estaba programado en su memoria muscular. El nuevo mono hizo que todo eso fuera inútil. El equipo proporcionado incluía bolsas para armas, lo que una vez más presentó un problema similar porque las que tenía estaban personalizadas según sus preferencias exactas. Estas hacían que su mano se sintiera incómoda cuando las buscaba. Pero la mayor molestia eran las armas en sí. Cada shinobi tenía cargas personalizadas diseñadas para adaptarse y combinar con su estilo de combate. La carga de armas proporcionada era la recomendada, que no estaba mal y se recomendaba por una razón, pero no le quedaba bien. Takuma suspiró y miró la máscara pasamontañas negra que venía con el equipo. ¿Voy a robar algo?, preguntó. Por favor, póntelo y dirígete a esta dirección. Tienes 20 minutos. Serás descalificado si llegas incluso un minuto tarde.
El shinobi sacó un pergamino y tejió sellos manuales para que saliera uno de los sellos de Fuinjutsu. La cuenta regresiva ha comenzado. Date prisa. La dirección estaba a 20 minutos de su ubicación, por lo que necesitaba ser rápido si quería llegar a tiempo. Takuma le entregó su equipo y dijo: quiero que me devuelvan todas mis cosas cuando esto termine. No debe faltar nada. No se molesten, todo se solucionará como corresponde. Takuma ya estaba corriendo mientras se ponía la máscara. Tos. Pensó que habría algunos obstáculos en su camino hacia la dirección. Esperaba una emboscada, pero no ocurrió nada y llegó al lugar sin ningún problema. No tenía reloj, por lo que no podía estar seguro de si llegó a tiempo o no, pero así lo creía. El edificio de la dirección era un edificio de oficinas de 3 pisos, desocupado y monótono, con ventanas tapiadas. No había instrucciones sobre qué hacer al llegar al lugar, y él habría optado por quedarse afuera y observar el perímetro, pero al ver que había un límite de tiempo, no quería fallar solo porque no entró. Se acercó a la puerta trasera y encontró una placa polvorienta colocada en una puerta. Reclutamiento. Dirígete al interior. Eso reafirmó sus dudas y entró al edificio, donde se encontró en un gran salón que los trabajadores habrían utilizado si alguien trabajara en el edificio. Pero en lugar de trabajadores de oficina, la cafetería estaba ocupada por una docena o más de shinobi con pasamontañas que lo miraron cuando entró por la puerta. La habitación ya estaba en silencio, pero parecía que se hundía aún más en el silencio cuando Takuma entró. Observó a las personas que obviamente eran su competencia. No sabía cuántas personas pretendía reclutar el Anbu, así que asumió lo peor y lo trató como si solo hubiera un puesto vacante. Si quería su ascenso, tendría que superar a todos. Y si Anbu hubiera invitado a alguien, no había duda de que al menos sería competente. Takuma recorrió con la mirada el salón para memorizar aproximadamente características físicas como género, forma del cuerpo, altura y color de ojos para identificar a las personas. Se sorprendió cuando notó a un hombre con pupilas blancas. Solo había un clan en todo el mundo con ese linaje de dojutsu. Una Uryuga estaba participando en la evaluación Anbu. Sus miradas se cruzaron y el Hyuga frunció el ceño con desagrado antes de apartar la mirada. Takuma no podía culparlo. Era de mala educación mirar fijamente. Incluso después de vivir en el mundo durante más de 4 años, no se había acostumbrado al clan de los ojos blancos. Sus ojos eran tan llamativos que no pudo evitar mirarlos fijamente. Uno por uno, los candidatos enmascarados se acercaron a una kunoichi sin máscara vestida con el equipo estándar de Leaf que estaba detrás del mostrador de servicio adjunto a una pequeña cocina. Al igual que las recepcionistas que había conocido durante su visita a la sede y los shinobi que conoció en el campo de entrenamiento, ella era una empleada de Anbu. Hola, bienvenido a las evaluaciones Anbu. La kunoichi se dirigió a Takuma con una sonrisa educada cuando fue su turno de acercarse al mostrador. Si bien no hay ninguna regla que les prohíba revelar sus identidades durante el proceso de evaluación a otros candidatos, estamos asignando un número a todos para que lo usen como identificación. Estarán aquí con el número 13. Sacó una llave de un cajón con el número 13 escrito en la pestaña verde. Por ahora, diríjanse a la habitación marcada con el número 13 y esperen más instrucciones. ¿Tienen alguna pregunta? 4 lo pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Excelente, sonrió la kunoichi. Takuma tomó las escaleras para llegar a su habitación. En la base de las escaleras, un ninja Anbu enmascarado estaba sentado en un taburete con la capucha puesta. Todavía parecía una estatua y tenía una vibración intensa que decía que no hablaran con él. Cuando Takuma pasó por allí, su mirada se vio atraída por la cantidad de anillos de oro con incrustaciones de piedras preciosas que lucían los dedos recién arreglados del hombre. Parecían absurdamente caros y, en su opinión, llamativos. No estaba en contra de las joyas y pensaba en hacerse un piercing y una cadena algún día para lucirlos fuera de servicio, pero prefería un estilo más sutil. Mientras subía el primer escalón, Takuma levantó su brazo derecho y tejió un simple sello de mano para interrumpir el chakra dentro de él y romper el genjutsu que le había lanzado el ninja Anbu. Era un genjutsu decentemente fuerte, pero era una mierda en comparación con lo que Mikoto usó en él para desarrollar su reconocimiento de genjutsu. A pesar de tener la habilidad con la que podía ver pasivamente a través del genjutsu con el tiempo, Mikoto lo ignoró y le enseñó a reconocer y romper el genjutsu correctamente. A medida que su habilidad con el genjutsu, lanzar y romper, aumentaba, su habilidad pasiva se había vuelto mucho más fuerte.
Había alcanzado un nivel en el que podía ver a través de genjutsu de bajo nivel desde el momento en que se lanzaban. En el caso de genjutsu más fuertes, podía verlos más rápido. Si tuviera que calcularlo, habrían sido necesarios 3 segundos más antes de que su habilidad hubiera podido detectar y romper el genjutsu del ninjambu. Siempre le daba confianza cuando podía detectar y romper un genjutsu antes de que su habilidad entrara en acción, lo que no sucedía mucho cuando su oponente era Mikoto, quien admitía, se jactaba descaradamente, que era difícil para alguien de su nivel lanzar un genjutsu débil. Takuma llegó a la habitación número 13 y vio 2 puertas enfrentadas. Una tenía una gran cruz roja, mientras que la otra tenía una marca de verificación verde pintada de manera tosca. Supuso que el genjutsu hacía parecer que la habitación con la cruz roja era la correcta. La prueba era, muy probablemente, para ver si los candidatos podían superar el jutsu. Mientras introducía la llave en la cerradura correcta, se abrió una puerta que se encontraba unas cuantas habitaciones más allá y un hombre alto y delgado, con el pelo largo que le llegaba hasta la parte baja de la espalda, salió de una habitación con una cruz roja en forma de X. El hombre llevaba un pasamontañas, pero su ceño fruncido era visible a través de la abertura para los ojos. Sus miradas se cruzaron y el hombre parecía nervioso al ser visto siendo atrapado en el genjutsu. Takuma simplemente asintió con la cabeza y entró a su habitación sin esperar una respuesta. Cuando Takuma entró en la habitación, se quedó paralizado al ver el interior. Las paredes de las habitaciones estaban pintadas de distintos colores: blanco en la mitad superior y verde claro en la mitad inferior. Era un tipo de pintura que le resultaba familiar porque se usaba en su casa. Quien había pintado se había tomado la molestia de desteñir y desgastar la pintura, por lo que parecía vieja, igual que en su casa, que no había sido pintada en años. Entonces su mirada se posó en la pared de la izquierda, donde colgaba un gran tablero de corcho con hojas de papel en blanco fijadas por todas partes, igual que el que tenía en su sala de estar. Y, por último, había una mesa sencilla de chapa metálica y una silla de plástico barata en el centro de la habitación. No combinaba con sus muebles, pero Takuma no estaba pensando en ello porque había una máscara rígida con forma de hoja sobre la mesa, igual que la que llevaba cuando luchaba en el ring como Scars. No fue sutil. Al preparar la habitación, estaban dejando en claro que sabían de él, que lo conocían. 8. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 7 comentarios. Votar Chapter 298. CH8, 33, 298. En un lugar alejado del edificio de oficinas donde se encontraban los candidatos, un grupo de ninjas Ambu y personal del departamento usaban otro edificio como base. Preferían estar en el mismo lugar que los examinados, pero un Hyuga estaba participando en la evaluación y no querían ser vistos por el Byakugan. Estaban dentro de una sala espaciosa con una gran mesa de conferencias en el centro y una pared revestida con toneladas de equipos electrónicos voluminosos conectados a las cámaras del edificio de oficinas. Cada sala numerada tenía un par de cámaras para observar a los candidatos. Otra pared estaba cubierta de monitores voluminosos que mostraban imágenes granuladas de los candidatos sentados en sus salas, personalizadas individualmente para sorprenderlos y desconcertarlos. ¿Están todos los candidatos preparados?, preguntó un hombre cuyo nombre clave era Eisbar, a quien le dieron una máscara inspirada en el oso polar. Eisbar era un Jonin Ambu a cargo de la ronda de reclutamiento actual. 5 Sí, señor, respondió otro ninja Ambu cuyo nombre en código era Suine. Era uno de los Chunin que participaba en el proceso de reclutamiento. 3 Ninguno de los ninjas Ambu que se encontraban en la sala llevaba máscaras, ya que no había ningún extraño entre ellos. El personal conocía la identidad de los ninjas Ambu, ya que no era realista trabajar con personas sin saber quiénes eran. Necesitaban saber si estaban hablando con la persona correcta. ¿Alguien llegó tarde al lugar? No. Eisbar asintió mientras miraba los monitores. Habría sido vergonzoso para todos los involucrados si un candidato seleccionado para ser un potencial ninja Ambu no pudiera hacer algo tan simple como llegar al lugar a tiempo. Miró el reloj de pared. Habían pasado 10 minutos desde que los últimos candidatos ingresaron a sus habitaciones, y ese era el período límite para escapar del genjutsu lanzado por el ninja Ambu en el lugar. 4 La habilidad de usar genjutsu no era un requisito para un ninja Ambu. Era una habilidad muy preferida, pero no era motivo de descalificación. Sin embargo, uno de los requisitos más básicos era una habilidad competente para detectar y descifrar genjutsu.
¿Cuántos de ellos todavía están bajo el genjutsu? 3 de ellos. En la ronda de evaluación actual se evaluaron un total de 17 candidatos. Envíalos a casa, dijo Eisbar agitando la mano. No había pasado ni una hora desde que comenzó la evaluación y ya habían eliminado a 3 personas. ¿Acaso Angler ya envió una lista? Kodename Angler era el ninja Ambu del edificio de oficinas que había lanzado genjutsu sobre los candidatos y llevaba una máscara inspirada en el rape. Uno de los miembros del personal le dio a Eisbar una hoja de candidatos ordenados según la rapidez con la que habían superado el genjutsu. Un segundo, el número 13, Genin Takuma. Es impresionante, dijo Eisbar con un gesto de aprobación. ¿No es él a quien vamos a ascender a Chunin si lo elegimos? No sabía que fuera un especialista en genjutsu. El proceso de reclutamiento era solo una parte de sus responsabilidades, y tenía muchas más obligaciones como Jonin. Por lo tanto, no estaba familiarizado con los candidatos, ya que había delegado la tarea a sus subordinados. Su plan era familiarizarse con los candidatos en las próximas 2 semanas para poder decidir quién sería incluido en el departamento. Pero él sabía de Takuma debido a la promoción de rango. El departamento de Ambu empleaba a shinobi de todos los rangos y capacidades como agentes. Incluso tenían agentes genin para casos de uso específicos, como ir de incógnito como un civil o un portador de chakra no shinobi de bajo nivel en un escenario en el que el agente tenía que engañar a un ninja sensorial que atraparía inmediatamente a un chunin o superior debido a sus grandes reservas de chakra. La ronda actual de evaluación estaba dirigida a shinobi de nivel chunin. La mayoría de los candidatos ya tenían rango chunin, pero había algunos como Takuma a quienes la Ambu consideraba lo suficientemente dignos para ser chunin y, por lo tanto, les ofrecía un ascenso de rango si lograban unirse al departamento. Negativo, señor, dijo otro ninja Ambu, cuyo nombre en código era Loue, a quien le habían dado una máscara inspirada en un león. Era otro chunin involucrado en el proceso de reclutamiento. El genin Takuma era un boxeador profesional en el establecimiento de lucha clandestino llamado Ring. Su estilo de lucha es predominantemente taijutsu, con un enfoque secundario en el ninjutsu. Sin embargo, aprendió genjutsu con Jonin Uchiha Mikoto antes de ser enviado a la guerra Frost este año, esa es la fuente más probable de su habilidad. 2 El anillo, murmuró Eisbar. El anillo era un secreto a voces que se permitió que existiera por una miríada de razones codiciosas, pero si alguien preguntaba, era porque permitía a los shinobi de la hoja entrenar sus habilidades de lucha. El anillo había producido algunos ninjas Ambu, en su mayoría genin, ya que los shinobi que se reunían en esos círculos generalmente eran astutos y, por lo tanto, aptos para el trabajo que el departamento les daba a sus agentes genin. No se perdió la conexión de Takuma con Uchiha y su empleo en la fuerza policial. Su relación con Uchiha Mikoto era notable, pero no era nada especial. Tenían muchos shinobi del clan con conexiones notables en sus filas, y el hijo de Mikoto era un capitán Ambu. 2 El número 7 es Chunin Yuga Kojuro. 6 segundos también es impresionante. 3 Ese fue aproximadamente el tiempo que tardó en subir las escaleras y llegar al segundo piso. Para la mayoría de los usuarios de genjutsu, era extremadamente difícil atrapar a un yuga en un genjutsu, ya que podían ver el flujo de chakra y lo interrumpían antes de que pudiera tener efecto, pero eso era solo cuando tenían su Byakugan activo. Con los ojos inactivos, eran iguales que cualquier otra persona. Si no recuerdo mal, es un especialista en rastreo e infiltración. Típico de los Hyuga, comentó Eisbar. Sin embargo, nadie podía negar que nadie era mejor rastreando que un Hyuga. Mientras Kojuro lograra quedarse hasta el final, tenía garantizado unirse a Ambu. Las 5 personas que siguieron a Takuma rompieron su genjutsu mucho antes de llegar a sus habitaciones. Los 8 que vinieron después tardaron unos segundos más y lo rompieron cuando llegaron a sus 2 habitaciones. Los restantes entraron en las habitaciones equivocadas antes de romper el genjutsu y luego entrar en la correcta. Muy bien, aplaudió Eisbar. Averigüemos más sobre ellos, traigan sus pertenencias. Para probar adecuadamente a los candidatos, necesitaban saber más sobre ellos y qué mejor manera de conocerlos que las armas que manejan. 4. Aunque Takuma definitivamente se sorprendió al ver el interior de la habitación, rápidamente se calmó y cerró la puerta detrás de él. Rápidamente escudriñó la habitación y notó las 2 cámaras montadas en la pared con luces de puntos rojos que indicaban que lo estaban observando. Los únicos elementos que había en la habitación eran la mesa, la silla, el tablero de corcho cubierto con hojas de papel en blanco y la máscara de Scars.
Cogió la máscara para confirmar que no era una de las suyas guardadas en el armario de almacenamiento. No las había visto desde su regreso, ya que estaban guardadas en una caja en la parte trasera. La máscara era nueva, sin un solo rasguño ni adorno, mientras que todas sus máscaras se habían utilizado en peleas. Luego revisó debajo de la silla y la mesa para ver si había algo, pero no encontró nada fuera de lugar. Finalmente, fue al tablero de corcho y miró las páginas para encontrar una página con una sola línea de texto. Número 13, quítate la mascarilla y espera más instrucciones. Takuma no siguió las instrucciones de inmediato y quitó el tablero de corcho de la pared para revisar detrás de él, pero tampoco había nada allí. La única otra cosa interesante en la habitación era que la puerta tenía una ranura para buzón de correos por la que alguien podía introducir algo desde afuera. Se sentó en la silla y solo entonces se quitó la máscara. Después de pensarlo un momento, Takuma se dio cuenta de que las cosas que había en la habitación no eran tan sorprendentes como había pensado al principio. No era difícil encontrar la pintura de su casa. Si la policía sabía que él era Scars, entonces no era sorprendente que los Anbu lo supieran. Además, ya no le preocupaba que la gente lo supiera. De hecho, estaba listo para compartir la parte de su vida relacionada con las peleas profesionales con sus seres queridos. Sin embargo, el tablero de corcho le preocupaba. ¿Habían revisado su trastero o habían entrado en su casa antes de que se fuera a la guerra? Tal vez ambas cosas, ya que antes de que comprara un tablero de corcho, siempre había información importante publicada en una pared de su casa. Toda estaba cifrada en una mezcla de dos idiomas de otro mundo y, aunque sabía que era casi imposible descifrarla, le preocupaba que los Anbu pudieran lograrlo de alguna manera. Pero al ver que habían puesto páginas en blanco, sospechó que no tenían nada contra él en ese aspecto. Luego estaba la cuestión de si esto era todo lo que sabían sobre él. Lo dudaba. Si fuera él, le gustaría adormecer al objetivo con una falsa sensación de comodidad antes de golpearlo con fuerza para asustarlo. No le sorprendería que supieran de sus tratos con Enomoto. Si bien había tenido cuidado de compartimentar su vida y mantener las cosas separadas, no era lo suficientemente arrogante como para pensar que no había cometido ningún error. Solo con mirar su trabajo en el grupo de trabajo sobre narcóticos se levantarían algunas dudas. Si alguien lo investigara en profundidad, encontraría algo extraño. Sin embargo, Takuma confiaba en que no encontrarían ninguna prueba incriminatoria para incriminarlo por sus tratos. Si alguien quería arruinarlo, necesitaría la ayuda de Enomoto, y aunque no creía que el sombrío ninja Iryo lo hiciera, esa ayuda no tenía por qué darse voluntariamente. Había formas de hacer que Enomoto abriera la boca a través de medios dolorosos y el Anbu era más que capaz de hacerlo. Takuma quería suspirar profundamente, pero las cámaras lo estaban mirando y él no quería revelar nada. Se escuchó un clic proveniente de la puerta, indicando que la cerradura de la puerta estaba activada. Se levantó y probó la puerta. Estaba cerrada con llave. La puerta era resistente, pero no lo suficiente como para evitar que escapara. Supuso que la siguiente prueba estaba a punto de comenzar, por lo que regresó a su silla a esperar. El tiempo pasó, pero no sucedió nada. Takuma no tenía reloj, por lo que no sabía cuántos minutos habían pasado, pero parecía que había pasado casi una hora. Takuma se familiarizó con las bolsas de armas para poder usarlas de manera efectiva. Colocó las armas sobre la mesa para visualizar el equipamiento y recordar la cantidad de todas las diferentes unidades para diseñar estrategias sobre cómo usar sus armas durante las peleas. Takuma miró el kunai que tenía en la mano. Parecía normal, pero algo no cuadraba. Por un momento, no pudo identificar el problema, pero cuando lo arrojó al aire, reconoció de inmediato que el kunai estaba desequilibrado cuando se inclinó hacia un lado en el aire. Fue una inclinación mínima porque la altura del lanzamiento era corta, pero sabía que el kunai se desviaría en largas distancias. Miró la información que había sobre la mesa y de repente no pudo confiar en nada. Las etiquetas explosivas eran defectuosas. ¿Debilitaron de algún modo la cuerda estándar para reducir su punto de falla? ¿Se alteró la mezcla química de las bombas de humo para que no funcionaran correctamente? Las preguntas sobre cada pieza del equipo le hicieron pensar. Mientras Takuma pensaba eso, se abstuvo de mirar a la cámara porque no quería dar nada. Recordó sus días en la academia cuando no tenía dinero y recogía armas adicionales de los contenedores de liquidación, que a menudo tenían fallas como astillas o un equilibrio terrible. Aprendió a trabajar con ellas y, aunque habían pasado 3 años desde que tuvo ese problema, sentía que aún podía lograrlo.
Estaban intentando jugar con su cabeza, pero haría falta mucho más que eso para llegar a él. Takuma se sentó más erguido y se preparó para enfrentar lo que fuera que le lanzaran. Sin embargo, no pasó nada, y habían pasado 6 horas. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 7 comentarios. Votar Chapter 299. CH8, 34, 299. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. ¿Cómo están?, preguntó Eisbar cuando regresó de su descanso. Era un hombre de mediana edad, en forma y de estatura media, con mechas grises claras en todo el pelo que combinaban bien con sus cabellos negros, dándole un aspecto maduro y encantador. Habían pasado 6 horas desde que habían encerrado a los candidatos en sus habitaciones diseñadas para hacerlos sentir incómodos. Además, el hecho de que los sometieran a Genjutsu solo anunciaba el comienzo de la evaluación. Que los dejaran solos durante 6 horas solo los volvería paranoicos, sin importar cuán sensatos pudieran ser. Como era de esperar, se han vuelto bastante inquietos, respondió Suine. Eisbar se acercó a los monitores. Algunos candidatos caminaban de un lado a otro por sus salas, otros miraban fijamente a las cámaras y otros se movían inquietos en sus asientos. Ninguno podía relajarse, ya que esperaban que la evaluación les planteara una tarea en el momento en que bajaran la guardia, pero todos se estaban olvidando de que estar tenso durante un período prolongado de tiempo era igualmente perjudicial. El propósito de encerrarlos y no tener contacto era en parte golpearlos mentalmente y probar cómo lo manejaban. ¿Está durmiendo?, dijo Eisbar, genuinamente sorprendido cuando vio a un joven durmiendo la siesta con la cabeza sobre la mesa. Tenía un gran afro de pelo castaño, rizado y esponjoso, una complexión musculosa y la piel muy bronceada por estar al aire libre bajo el sol. Las cámaras no tenían micrófonos, pero el personal del lugar podía oírlo roncar cuando pasaban por su habitación. Ya lleva 3 horas así, dijo Lowe, entregándole a Eisbar el perfil del candidato. El número 10, Chunin Sonaba Yazo. ¿Tiene alguna relación con Jonin Sonaba Makina?, preguntó Eisbar. Su sobrino. El apellido Sonaba había estado asociado a los shinobi desde la formación de la aldea oculta de la hoja, y la familia que alguna vez fue civil se había convertido en una familia shinobi donde cada persona en la siguiente generación era un shinobi. No eran nada especial y solo habían producido 2 chunin antes de que Sonaba Makina ascendiera al rango de un estimado jonin. Desde entonces, la familia Sonaba había explotado en popularidad hasta que fue conocida en la aldea de la hoja oculta, a pesar de que la familia Sonaba no tenía su base allí y llamaban hogar a otra ciudad de la Tierra del Fuego. ¿Un cazador de rebeldes, eh? Eso es interesante, dijo Eisbar mientras hojeaba el expediente de Sonaba Yazo. La caza de rebeldes era un oficio abierto a cualquiera con la habilidad de capturar a los rebeldes y devolverlos a la custodia de la aldea que los había declarado buscados. También existía un campo adyacente de asesinatos a cambio de recompensas donde cualquiera podía apuntar a cualquier otra persona poniendo un premio sobre sus cabezas. La familia Sonaba vive cerca de la frontera de la Tierra de la Lluvia en la ciudad de Yogan de la provincia de Natsu, dijo Lowe. Su elección de profesión tiene entonces sentido. La Tierra de las Tormentas compartía sus fronteras con 3 de las 5 grandes naciones shinobi. La Tierra del Fuego, la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra. El país era conocido por ser una especie de refugio para los rebeldes, ya que podían vivir en la nación sin el temor constante de ser perseguidos por los shinobi de la hoja, la arena y la roca. La Tierra de las Tormentas también era el hogar de la aldea de la lluvia oculta, pero la aldea shinobi generalmente hacía la vista gorda ante los rebeldes mientras se mantuvieran en una sola región. Si bien los rebeldes eran un problema, la nación no estaba en condiciones de regularlos ya que estaba atrapada en una intensa guerra civil entre la aldea de la lluvia oculta y el grupo mercenario conocido como Akatsuki. Esa agitación había permitido que la actividad delictiva floreciera y se expandiera en el país y echara raíces. Debido a su proximidad a la frontera, la región cercana a la ciudad de Yogan fue escenario de una intensa actividad delictiva. Por esa razón, había una densa presencia de shinobi en la ciudad de Yogan para cazar criminales y delincuentes que intentaban salir o entrar en la nación. Encajará bien si pasa, dijo Eisbar. La caza de delincuentes era parte de las responsabilidades de Anbu, y estaba claro por qué Yazo fue elegido como candidato.
No sabía qué pensar sobre que Yazo estuviera tan despreocupado que durmió durante 3 horas, pero era una de las personas más rápidas en romper el genjutsu, así que al menos no era incompetente. ¿Cómo reaccionó en la habitación? No le gustó y mostró abiertamente su descontento ante la cámara, pero pronto lo superó. ¿Dos y ella? Eisbar dio unos golpecitos a la pantalla de otro monitor. Una joven rubia tenía las piernas apoyadas sobre la mesa y se inclinaba hacia su silla. Parecía completamente aburrida y miraba con indiferencia al techo. Número 3, Yamanaka Amami. Es una practicante del jutsu y jutsu oculto de su clan y ha trabajado en TI durante los últimos 2 años. Tiene un historial casi perfecto, no tiene puntos negros en su historial y ha recibido excelentes recomendaciones de todos los que le preguntamos. Incluso ha trabajado con nosotros en un par de casos durante su permanencia en TI. La ANBU colaboró con otros departamentos de la hoja oculta por diversas razones, entre ellas, para ofrecer sus servicios en asuntos de la ANBU. Si bien la ANBU tenía agentes más que capaces de manejar interrogatorios, algunos de los mejores extractores de información todavía estaban bajo la administración del Departamento de Tortura e Interrogatorio, razón por la cual la ANBU les pidió que capacitaran a sus agentes en el arte del interrogatorio y, por esa razón, cuando se encontraban con alguien particularmente inflexible en mantener la boca cerrada, traían interrogadores externos para que los ayudaran. La ANBU mantenía diversas relaciones bidireccionales. Utilizando la información que reunían a través de su sistema de espionaje, advertían a otros departamentos. De manera similar, los otros departamentos informaban a la ANBU cuando encontraban algo extraño. Después de todo, mantener la seguridad de la nación fue un esfuerzo colaborativo. Eisbar suspiró. No quiero volver a pelearme con TI por la caza furtiva. La última vez que ANBU se había llevado a alguien de tortura e interrogatorio, había sido todo un problema, y esta vez, se trataba de un Yamanaka. El jutsu especial de su clan los hacía extremadamente valiosos para extraer información de las personas. Además, el actual jefe de tortura e interrogatorio era un ex ninja ANBU, Morino Ibiki, lo que era desfavorable porque sabía cómo trabajaban. Se aseguró de evitar que los talentos abandonaran su grupo sin importar su historia. Se rió cuando vio la habitación y desde entonces la ignoró por completo, dijo Lowe. Supongo que no es una sorpresa, ya que ella es de TI, dijo Eisbar antes de pasar a otros candidatos. ¿Cómo les va a Takuma y Kojuro? El número 7 ha estado usando su Byakugan cada 20 minutos para revisar sus alrededores. Intenta ocultarlo, pero es obvio que lo está haciendo. Al principio tuvo una reacción visible ante la habitación, pero supongo que ver las habitaciones de los demás le hizo darse cuenta de que estamos tratando de perturbarlos, respondió Lowe, un poco molesto porque el Byakugan hizo que las tácticas de las habitaciones fueran irrelevantes. Lowe continuó. En cuanto al número 13, excluyendo el momento en que entró por primera vez a la habitación, no había mirado a la cámara en 6 horas. Si se vio afectado, lo ha mantenido en secreto, camina durante 10 minutos cada hora, pero fuera de eso, se queda sentado, sin hacer absolutamente nada. También fue el primero en darse cuenta de que las armas que les dimos tenían algún problema. Eisbar miró a todos los monitores. Todos tenían algo que ANBU quería. Cualquiera de ellos podía hacer el trabajo decentemente bien, pero no querían algo decente. Querían a alguien que pudiera rendir al máximo bajo presión. El propósito de la prueba era ponerlos a prueba y mantener a todos los que no se volvieran locos. 2 en ese caso, ya ha pasado suficiente tiempo. Empecemos en serio. Takuma escuchó pasos y el sonido repetido de metal deslizándose contra metal. Su mirada se dirigió a la ranura del buzón en la puerta, lo único en el pasillo que podía producir ese sonido. Se levantó y caminó hacia la puerta y, efectivamente, un paquete se deslizó por ella segundos después. El paquete parecía tener una pila de papeles dentro y estaba sellado con una etiqueta de Fuinjutsu. Quitó el sello y arrojó su contenido sobre la mesa. Una pila gruesa de papeles sujetados con un clip circular y 2 bolígrafos. La pila de papeles era una larga lista de afirmaciones verdaderas y falsas y, al pasar a la última página, se veía que había 578 preguntas. Las preguntas iban desde si su sueño era habitualmente perturbado hasta si le gustaba burlarse de los animales, si se llevaba bien con las figuras de autoridad y si le gustaba bailar. Takuma reconoció este tipo de cuestionario, pero se preguntó cuál era su propósito. Mentir para quedar mejor era ridículamente fácil con un cuestionario como este y las instrucciones en la primera página decían que no había criterios de aprobación o reprobación para la prueba.
No debería mentir, completamente, se dijo a sí mismo mientras pensaba en las cámaras que lo estaban observando. Si los Ambu querían que respondieran la prueba, debieron haber considerado que mentirían y, por lo tanto, tenían formas de identificar cuando un candidato estaba mintiendo. Takuma realmente no quería que los Ambu pensaran en él como alguien más que su verdadero yo y, por lo tanto, no tenía ningún deseo de mentir en la prueba, pero no quería que supieran todo sobre él. Hojeó las páginas y se dio cuenta de que si las llenaba honestamente, tendrían una visión considerablemente completa de quién era. Entonces, después de tomarse un momento, tomó uno de los bolígrafos y comenzó a completar sus respuestas. El equipo Ambu se sentó en su base y estudió los cuestionarios completos para aprender más sobre los candidatos. Sí, el número 1 mintió tanto que es gracioso, se rió uno de los miembros del personal. Uf, el número 7 tiene algunos problemas muy arraigados, ¿no? Dijo otro miembro del personal que leyó el cuestionario de Yuga Kojuro. No es nada optimista sobre la vida. Supongo que el rumor sobre que todos los Hyuga son miserables es cierto. 5. El número 2 aborrece la presión, y esta es simplemente una confesión directa de que se derrumbará a la primera señal de ella. Eisbar se sentó a la cabecera de la mesa y hojeó sin prisas un cuestionario. Calificó cada respuesta y la comparó con las respuestas a otras preguntas para ver si existía una correlación natural o si el candidato había mentido. El objetivo del cuestionario era conocer mejor a los candidatos y ver cómo se veían a sí mismos. Sin embargo, no era solo eso. Las personas tienen una tendencia natural a mentir para agradar a los demás, por lo que se esperaba que los candidatos utilizaran el cuestionario para crear una imagen favorable de sí mismos ante los examinadores. Mentir era un arte elegante y complicado. Parte de la prueba consistía en ver si podían hacerlo de manera convincente. Querían ver si los candidatos podían engañarlos para que pensaran que eran alguien más que ellos mismos. Llegaría un momento en la carrera de cada ninja Ambu en el que tendrían que fingir ser otra persona, y tener esa habilidad era muy preferible en un agente. Por supuesto, al departamento le encantaría saber la verdad sobre quiénes eran sus empleados, pero si un candidato tenía la habilidad de engañar a ninjas Ambu experimentados, entonces seguro que sería bueno en su trabajo. Mentir demasiado no era un problema si uno podía hacerlo de manera convincente, pero casi todos los que mentían mucho lo hacían mal y, por lo tanto, se delataban. Aunque el cuestionario pedía a los candidatos que fueran honestos, no mentir también era un problema porque el engaño era parte integral de un shinobi, y más aún de un ninja Ambu. 2. El número 10 es el hombre más equilibrado del mundo o es muy bueno mintiendo, dijo Suine, y su tono altamente positivo demostró que le gustaba Sonaba Yazo como candidato. Como era de esperar de una Yamanaka, suspiró Loue mientras leía el cuestionario de Yamanaka Amami. La número 3 definitivamente está familiarizada con la versión base de la prueba que modificamos. No puedo encontrar un solo error en cómo usó las preguntas para crear su impresión, incluso agregó la cantidad justa de adornos para que fuera completamente creíble, creo que es una candidata fuerte. Mientras todos discutían sobre los candidatos sobre los que estaban leyendo, Eisbar leyó en silencio el número 13, el cuestionario de Takuma. Si tuviera que dar su impresión en una sola palabra, sería auténtico. Eisbar respiró profundamente. No sabía si Takuma mentía o no. La impresión que le dio el cuestionario fue la de un ser humano vivo con su cuota de problemas, como todos los que vivían con ellos. Si Yamanaka Amami había mentido perfectamente para crear una imagen positiva pero creíble que impresionara a cualquiera que no fuera el grupo actual que esperaba y quería que el candidato mintiera, entonces Takuma había mentido para mostrar algunos defectos fundamentales con el riesgo de que algunas personas tuvieran una peor opinión de él. Con ello consiguió que la impresión pareciera genuinamente auténtica. Pronunció Eisbar al darse cuenta de lo que más había hecho Takuma. Al leer el cuestionario, la impresión que tuvo fue la de una persona completamente mundana que no tenía nada interesante que destacar. Hizo que pareciera que no había nada especialmente especial en él, pero también que no había nada terriblemente malo en él. Era como si lo hubiera diseñado de tal manera que la gente lo olvidara después de terminarlo. Eso era arriesgado porque un candidato querría impresionarlos para aumentar sus posibilidades. El instinto y la experiencia de Eisbar le decían que Takuma mezclaba verdades, medias verdades y mentiras para ocultar algo que no quería que supieran. Sin embargo, no podía saber qué intentaba ocultar Takuma ni distinguir qué parte del camuflaje era auténtica y qué parte era falsa.
Miró el monitor y vio a Takuma caminando por la habitación, con las manos detrás de la espalda, sin una pizca de preocupación en su comportamiento. 12. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 34 comentarios. Votar Chapter 300. CH8, 35, 306. 3 horas después de que se recogieran los cuestionarios para su evaluación, los candidatos se reunieron en el salón de la planta baja. Takuma se encontraba entre la multitud con la máscara Scars que les habían proporcionado. Se sorprendió cuando le ordenaron que lo hiciera, ya que pensó que era para burlarse de él, pero ahora todos llevaban una máscara similar sobre la parte delantera de sus pasamontañas. 3 deben estar cansados después de estar tanto tiempo sentados, así que vamos a estirar las piernas, se dirigió el Anbu vestido de oro a la multitud de candidatos con una voz monótona y casi desinteresada. Vestía una túnica oscura con cierre de cremallera que le cubría todo el cuerpo. La capucha proyectaba una sombra profunda sobre la mitad de su rostro, haciendo que las joyas que adornaban sus manos fueran el único rasgo notable. Para la siguiente tarea, queremos que viajen a través del país en un tiempo determinado. Mientras hablaba, el personal distribuyó mochilas idénticas a los candidatos. A diferencia del cuestionario escrito, esta es una prueba de eliminación. El criterio para aprobar es llegar al destino final a la hora acordada. Puedes consultar el mapa y la nota dentro de la mochila para obtener más detalles. Eso es todo por mi parte. Tu tiempo ha comenzado. Eres libre de irte. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, la sala estalló en actividad. Los candidatos rebuscaron en sus mochilas el mencionado mapa, la nota y otros recursos que les habían sido otorgados. Takuma fue a la esquina de la habitación y se sentó contra la pared antes de revisar el contenido de la bolsa a su propio ritmo. Como coleccionista de mapas de alta calidad, Takuma poseía una colección que cubría una parte importante de la Tierra del Fuego. Tenía suerte de vivir en un importante punto de acceso nacional como la Villa Oculta de la Hoja, ya que incluso podía conseguir mapas de regiones remotas. No los había memorizado de ninguna manera porque había demasiados, pero reconoció el área en el mapa incluido, que apenas era útil pero, para su crédito, tenía suficiente información para cualquiera con los conocimientos suficientes para trazar un viaje. 6 en el mapa se marcaron varios puntos y, según la nota que lo acompañaba, los candidatos tenían que mostrar sus caras al personal de las ubicaciones. Eso cambió la comprensión de Takuma sobre la tarea. Ya no se trataba de trazar el curso más rápido desde el punto A al punto B, sino de trazar el viaje más rápido mientras se pasaba por ubicaciones adicionales también. Reconoció que los ninjas Anbu apenas les habían dado información sobre la tarea, e incluso la nota era bastante mínima. ¿Fue porque les estaban dando libertad sobre cómo querían completar la tarea, o fue porque querían que obtuvieran algo de la información limitada proporcionada? Takuma levantó la mirada y vio que algunos candidatos ya estaban abandonando el edificio. La nota decía que tenían 5 días para llegar a la ubicación final, pero cuando vio a la gente que salía del edificio una tras otra, se dio cuenta de que tenían prisa. Aunque el criterio para aprobar era llegar al lugar antes de la fecha límite y cumplir una condición más, era razonable suponer que los candidatos serían clasificados según la rapidez con la que llegaran a los puestos de control y a la ubicación final. Y aún así, no pudo evitar preguntarse cuál era el motivo detrás de esta tarea, especialmente después de las últimas 6 horas. Entonces, Takuma decidió no competir en la carrera. 9 El criterio de aprobación era llegar al destino final en 5 días pasando por todos los puestos de control, y él se apegaría a eso. Los otros candidatos eran su competencia, pero a menos que el propio Anbu lo enfrentara a ellos, no participaría ni interferiría. Decidió que 4 días serían suficientes para tener un día de margen de seguridad. Está bien, comencemos por salir del pueblo. Eran las 3 de la tarde, por lo que quedaban unas pocas horas de luz. Como en la mayoría de sus viajes, solo se movería durante el día y descansaría por la noche. Tenía suficiente ropa de cama y un equipo de supervivencia medio decente, por lo que acampar no parecía ser un problema. Había una ración de campo en la mochila, lo que significaba que los Anbu esperaban que se procuraran sus comidas después del primer día. No se incluía dinero, lo cual estaba bien porque podía cazar, pero no quería cazar todos los días porque le quitaría tiempo de viaje de 4 días. Sin embargo, todos los puestos de control estaban en las ciudades, lo que significaba que podía comprar comida si tenía dinero.
En general, Takuma no tenía nada que hacer en la aldea, así que después de trazar el rumbo apropiado usando el mapa y su conocimiento, abandonó la aldea y aprovechó al máximo las horas del día. Al caer la noche, a más de 100 kilómetros de la aldea oculta de la hoja, un joven de unos 20 años yacía junto a una pequeña hoguera en un claro. No había pasado ni una hora desde que el cielo se había oscurecido por completo, pero se estaba preparando para dormir y poder levantarse y partir al amanecer. Yaya Utamatsu había sido Chunin durante 5 años antes de que Anbu lo invitara a participar en su proceso de reclutamiento. Su ciudad natal estaba cerca de las pacíficas costas del sur de la Tierra del Fuego, pero había pasado la mayor parte de su carrera en la parte occidental de la nación, en la frontera con la Tierra de los Ríos, una nación enclavada entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento. Había sufrido la Tercera Guerra Mundial Shinobi y había luchado en el frente contra los Shinobi de la arena oculta como un genin novato. Lo que había sido un despliegue de guerra se había convertido en un destino de una década por decisión propia. Extrañaba su ciudad natal en el sur, pero se había construido una nueva vida en el oeste e incluso había echado raíces al casarse con la chica de sus sueños. La invitación de los Anbu había sido inesperada. No creía que lo tuvieran en la mira, pero se sentía halagado de que lo tuvieran en cuenta. Al final, decidió ir porque le habían prometido un puesto en la aldea oculta de la hoja si aprobaba. Él y su familia vivían en la ciudad más grande del oeste, pero no había mejor lugar que la aldea oculta de la hoja para un shinobi y su familia. Uno no solo estaba interesado en el trabajo de Anbu, sino que también les brindaría mejores perspectivas a sus futuros hijos, shinobi o no. Había llegado a la aldea oculta de la hoja con 2 días de antelación para ver cómo era. Había estado allí una vez antes para uno de los 3 exámenes Chunin, 2 de los cuales se celebraron en otras naciones, y solo había explorado la ciudad como turista durante esa visita. Esta vez, tenía un amigo como guía que le mostró cómo era vivir en la ciudad como residente. Había más gente de la que esperaba, pero eso se podía solucionar si él y su familia decidían vivir más lejos del centro de la ciudad. A pesar de saber que estaba en el centro de los shinobis de Leaf, aún le sorprendió la gran cantidad de shinobis que había por todas partes. Si bien 2 días no eran suficientes para conocer realmente un lugar, tuvo una impresión positiva, lo que lo hizo sentir cómodo con la idea de trasladar a su familia si lograba pasar. Mientras Utamatsu estiraba los brazos, miró imperceptiblemente alrededor del bosque silencioso y oscuro antes de cerrar los ojos. 30 minutos después, una figura se acercó sigilosamente al campamento de Utamatsu. Se acercaron a él por detrás para que la fogata no proyectara una sombra en la dirección equivocada. La figura se movió lentamente con un kunai en la mano. Su objetivo no era Utamatsu sino la mochila junto a su cabeza. Cuando la figura agarró la bolsa y tiró hacia atrás, la fogata silbó como un soplete y liberó un destello cegador que picó los ojos de la figura mientras inmediatamente intentaba retroceder, pero Utamatsu estaba listo. Se puso de pie en menos de un segundo y arrojó una bomba de gas Spritz a la cara de la figura. Una bomba de gas era un pequeño paquete que contenía una mezcla química que irritaba los ojos, la nariz y la boca. Evidentemente, la figura era un candidato a Anbu. Llevaba puesto el equipo que les había dado el Anbu. Cuando la bomba de gas abrumó los sentidos, Utamatsu le dio una patada a la mochila de la mano de su agresor antes de barrer las piernas. Empujó agresivamente, queriendo terminarlo rápidamente porque la alternativa era una pelea en toda regla, algo que deseaba evitar ya que existía el riesgo de lesiones, lo que, como mínimo, significaría una desventaja severa en evaluaciones posteriores. Acortó la distancia y le dio una patada en la cabeza al hombre con toda la fuerza que pudo, con la esperanza de que eso funcionara. No lo derribó, e incluso logró golpearlo con una patada perdida mientras se movía a ciegas. Estaba oscuro y el candidato no podía ver bien debido a la bomba de gas, por lo que Utamatsu dejó de moverse. Borró su presencia y al instante entró en pánico en el candidato, que se había puesto de pie sin pensarlo 2 veces. Pero ya era demasiado tarde, ya que Utamatsu terminó de tejer sellos manuales para un jutsu de liberación de fuego de rango D que creó un orbe de fuego del tamaño de una pelota de mano. El orbe de fuego voló y explotó detrás de la cabeza del candidato y, aunque no le causó un daño significativo, lo desorientó enormemente y lo tiró al suelo. Utamatsu terminó el trabajo con una patada en la cabeza para dejar inconsciente a su agresor. Estuvo cerca, suspiró Utamatsu mientras se agarraba las rodillas, no por cansancio, sino por la tensión de haber sido emboscado. No se sorprendió tanto porque supo que existía la posibilidad cuando vio la nota instructiva dentro de la mochila.
Allí había una regla que decía: está estrictamente prohibido matar o mutilar a candidatos para eliminar la competencia y dará lugar a la descalificación inmediata y a los procedimientos legales posteriores. 3 era una regla razonable, ya que todos eran shinobi de la hoja oculta, y matar o incapacitar permanentemente a los suyos sería perjudicial para su nación. Sin embargo, la regla no prohibía infligir heridas recuperables como un medio para eliminar la competencia, y estaba seguro de que algunos candidatos intentarían usar eso como una forma de reducir la cantidad de participantes. Sin embargo, la siguiente regla proporcionó un método mucho más confiable para eliminar la competencia. El papel sellado que se le proporcione deberá ser sellado por el miembro del personal en cada puesto de control. La incapacidad de presentar un papel sellado completamente sellado en el lugar final resultaría en descalificación. Utamatsu miró al hombre inconsciente que había ido a buscar su mochila en un intento de destruir su papel sellado. Arrastró al hombre hasta el campamento y lo desnudó para registrarlo en busca de un papel sellado, pero desafortunadamente, el hombre fue lo suficientemente inteligente como para no llevar su papel sellado a la emboscada en caso de que las cosas salieran mal, lo que sucedió en este caso. Miró a su alrededor, en el bosque oscuro. El hombre no llevaba mochila. Solo podía estar en algún lugar cercano. Si lograba encontrarlo y destruir el papel sellado, eliminaría a una persona de la competencia. Sin embargo, no sabía si sería capaz de encontrarlo fácilmente si estaba escondido, y no quería pasar más tiempo cerca de otro candidato. Pero necesitaba castigar al hombre por atacarlo, así que le rompió el hueso del antebrazo en una fractura limpia antes de atar el brazo roto a un trozo rígido de madera, sustituyéndolo por una férula improvisada. No fue una lesión lo suficientemente grave como para causarle daño permanente, pero fue más que suficiente para descartar que el hombre fuera evaluado en el futuro. 2 empacó sus cosas y abandonó el campamento con un suspiro. Sus planes habían cambiado. Viajaría continuamente hasta el anochecer del día siguiente, cuando encontraría un lugar seguro para descansar a salvo. Mientras Utamatsu se ponía en camino, pensó en la regla del papel sellado. Había más matices que lo que se decía. Perder el papel sellado no significaba una descalificación instantánea. Según la redacción, necesitaban presentar un papel sellado, no tenía por qué ser el papel sellado que encontraron en su mochila. 2 Incluso si un candidato perdía su papel sellado, podía robar el de otra persona y presentarlo en el lugar final. Cada papel sellado destruido reducía la cantidad de personas que podían aprobar. Los candidatos que aprobaban dependían completamente de si tenían el papel sellado completo al final. Era justo suponer que se los clasificaría en función de quién llegara primero, pero incluso si no lo hacían, completar el viaje antes era en general más beneficioso. Las cosas solo se volverían más caóticas a medida que el examen se prolongara, con los candidatos que habían perdido sus papeles sellados buscando a otros que todavía los tenían. Utamatsu no tenía como objetivo ser el primero, pero sin duda su objetivo era llegar al destino final antes de que la gente comenzara a sentirse desesperada. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.